Bienvenidos al 44º de este fanfic. Espero que les guste. El tiempo continuó su curso, y Naruto lo aprovechó al máximo. Cada hora, cada minuto dentro de la caverna fue invertido en perfeccionar su conexión con el elemento tierra. Los primeros intentos habían sido toscos, mecánicos, como si tratara de obligar a un ente ajeno a obedecerle. Pero a medida que pasaban los días, la resistencia de la piedra fue cediendo. El terreno bajo sus pies ya no se mostraba indiferente, sino receptivo. No respondía con violencia, sino con precisión. No era simplemente una cuestión de manipular masas de roca o formar estructuras. Naruto había comenzado a entender el pulso de la tierra, el modo en que ésta respiraba, se movía y resistía. Aprendía a leerla. A moldearla. A integrarse con ella. A diferencia del día anterior, cuando la ansiedad lo había mantenido expectante por la llegada del siguiente amanecer, ahora su mente estaba enfocada. No había prisa, solo claridad. Sabía que el enfrentamiento final se acercaba, que no había vuelta atrás. Pero en lugar de inquietud, lo invadía una serenidad firme. Si iba a enfrentarlo, debía hacerlo con todas sus fuerzas. Preparado no solo en cuerpo, sino en voluntad. Fue entonces cuando notó el cambio. Esa molesta pesadez que antes sentía al empuñar sus dagas había desaparecido. Ya no eran un añadido extraño en sus manos, sino una extensión natural de sus brazos. Se movían al ritmo de su pensamiento, tan fluidas como sus propios reflejos. Las blandía con una precisión inquietante, combinando cortes, fintas y ataques en secuencia con sus golpes físicos. El estilo de combate que durante tanto tiempo había visualizado, por fin comenzaba a tomar forma real. Puños y cuchillas, tierra y acero, todo al unísono. La afinidad con la tierra, aunque no absoluta, había alcanzado un punto funcional. Naruto no necesitaba control total sobre el entorno. Lo que tenía bastaba para formar defensas inmediatas o lanzar ataques repentinos desde el suelo. Podía levantar muros, provocar ondas sísmicas pequeñas o endurecer la superficie para crear trampas. Era una herramienta poderosa, una ventaja táctica. Sin embargo, no fue lo único que descubrió durante ese tiempo. En medio de sus prácticas, hubo un momento en que desvió su atención. El flujo de su maná, en lugar de descender hacia el suelo, se elevó de forma espontánea. Se dispersó hacia el aire, y lo hizo con una naturalidad que no podía ignorar. Naruto se quedó quieto, concentrándose en aquella respuesta inesperada. El viento no ofrecía resistencia, no era denso como la tierra. Era ligero, ágil, casi instintivo. Y entonces lo comprendió. Su maná también tenía afinidad con el aire. Se llevó la mano a la frente, frustrado por no haberlo considerado antes. Estuvo a punto de abofetearse. Por supuesto, el viento siempre había sido su elemento natural cuando usaba chakra. Había asumido que eso no se transfería al maná, pero estaba equivocado. Eso también explicaba un misterio que hasta ahora no había comprendido del todo. ¿Por qué existían solo 4 avatares elementales en lugar de 5? Porque no todos los elementos eran ajenos. Algunos, como el viento en su caso, ya estaban ligados a su alma. Con esa revelación, Naruto modificó su enfoque. Aunque estaba en una cueva, sin mucho espacio ni corriente natural, trató de moldear el aire con su maná, de provocarlo, de moverlo. Al principio solo generaba pequeñas ráfagas, pero incluso eso le permitió sentir el patrón, la vibración del viento cuando responde al llamado. No podía entrenarlo a fondo, pero sí comenzar a familiarizarse con su dinámica, con su comportamiento. Entendía que el verdadero entrenamiento vendría después, en un entorno abierto, pero este primer contacto fue suficiente para saber que el viento también le pertenecía. Mientras el silencio se apoderaba del lugar, Naruto hojeó una vez más el libro de Baerion. Las páginas se abrían con facilidad, como si supieran exactamente lo que buscaba. Subrayó algunas líneas, memorizó otras. El conocimiento era claro. Para dominar el viento, necesitaba libertad, espacio, y velocidad. Pero sobre todo, necesitaba decisión. Cuando llegue al exterior, murmuró, cerrando el libro con firmeza. Voy a dominar esto por completo. Consumió una ración de alimentos en silencio, sin apuro, sin hablar. Su cuerpo ya se sentía más estable, más centrado, como si el vínculo con la tierra lo hubiera anclado a sí mismo. Luego buscó un rincón apartado dentro de la caverna, donde el suelo era plano y la oscuridad no era tan opresiva. Se recostó allí, con los brazos cruzados tras la cabeza, la vista fija en el techo rocoso. El sueño no llegó de inmediato, pero tampoco le pesó.
Era más bien un descanso consciente. Su mente repasaba cada técnica, cada posibilidad. Pensaba en lo que venía después. El penúltimo piso. Una antesala al final. Finalmente, cuando sentía que el día llegaba a su fin, Naruto había cerrado los ojos, sintiendo como el momento del final se acercaba. Luego de todo lo que Naruto había estado viviendo en la torre, en el mundo exterior tenía lugar el acontecimiento más delicado y trascendental del continente Shinobi desde la última gran guerra. En el corazón del país del hierro, en un recinto de arquitectura sobria y solemne, los 5 Kages se encontraban reunidos en torno a la gran mesa circular de la cumbre. La atmósfera era densa, cargada de tensión contenida. Cada líder estaba acompañado de sus escoltas, y aunque el protocolo dictaba compostura, bastaba una mirada para notar la desconfianza mutua que impregnaba el ambiente. Todos los presentes sabían que esa reunión no era una mera formalidad diplomática. Era una convocatoria de emergencia. Y en un continente marcado por siglos de guerras y traiciones, ninguna reunión de emergencia entre los grandes líderes podía significar algo bueno. Mifune, el samurái de voz firme y postura recta, se mantenía de pie en el centro de la sala, como moderador imparcial entre las fuerzas ocultas de la política shinobi. Su figura proyectaba autoridad sin necesidad de elevar la voz. Primero que nada, me gustaría agradecerles por haber respondido con la urgencia solicitada, declaró con solemnidad. Aquí, en el país del hierro, valoramos la disciplina por encima de todo. Por esa misma razón, espero que cada uno respete su turno de palabra. Sé que hay mucho por decir, pero el orden debe prevalecer. Hizo una breve pausa, permitiendo que su mirada recorriera lentamente a cada uno de los Kage. Nadie respondió. Todos lo observaban, atentos. Ahora, pasemos al asunto que nos convoca. Se aclaró la garganta antes de continuar. En esta ocasión, ha sido el Raikage quien solicitó la convocatoria. Por derecho, él tomará la palabra primero. Con un leve gesto de cabeza, Mifune se retiró a su lugar, y el imponente Raikage Ei se puso de pie, irradiando tensión. Su mirada era tan afilada como su tono. No me andaré con rodeos, dijo, con voz grave. Hace apenas 2 días, varios puestos de avanzada de mi país fueron atacados. No por bandidos ni por grupos insurgentes, sino por shinobi con la indumentaria y las técnicas de Konoha. Con un movimiento brusco, activó un pergamino sellado sobre la mesa. Una ráfaga de humo se elevó en el aire, disipándose rápidamente para revelar el cadáver de un ninja, y no cualquier ninja. Era Genma Shiranui, Jounin de élite de Konoha. Los ojos de Tsunade se abrieron con sorpresa, al ver el cuerpo reconocido. Aquel que había desaparecido en una misión, ahora se encontraba frente a ella, muerto. El silencio se volvió aún más pesado. Nuestros centinelas fueron asesinados con tácticas suicidas, al estilo kamikaze. Técnicas explosivas selladas en sus cuerpos, activadas al contacto. Ella alzó la voz, golpeando la mesa con el puño, y el eco resonó como un trueno. Por su parte, C volvió a sellar el cuerpo de Genma, antes de volver a su posición. Mi mano derecha, que se encuentra aquí conmigo, perdió 2 dedos por una táctica suicida. Y lo más preocupante, es que estos ataques no se limitaron a mi nación. El Raikage giró su mirada primero hacia el anciano Tsuchikage, luego hacia la silenciosa Mizukage. Iwagakure y Kirigakure también han sido atacadas. ¿Coincidencia? Lo dudo. Como líder de Kumogakure, exijo una explicación inmediata por parte de Konoha. Todos los ojos se posaron sobre Tsunade. La Hokage permaneció sentada, impasible. Su expresión era serena, pero su postura firme dejaba claro que no iba a permitir que la arrinconaran con facilidad. Se tomó un segundo antes de hablar, midiendo cada palabra. Quiero dejar esto muy claro desde el principio, comenzó con voz tranquila, pero firme. Konoha no ha atacado a ninguna aldea. Desde el inicio de estas tensiones, nuestra postura ha sido defensiva. Nos hemos abstenido incluso cuando eso nos ha costado recursos y vidas. No tenemos interés alguno en encender un conflicto a gran escala. Menos aún con Kumogakure y Kirigakure. Hizo una pausa, observando al Raikage sin parpadear. Si estos ataques ocurrieron realmente, si Genma estaba en la vanguardia de ese ataque, entonces solo puede significar que todo esto es obra de una tercera fuerza. Alguien que busca desestabilizar la paz y provocar una guerra. Interesante lección de palabras, interrumpió Mifune, entrecerrando los ojos. Veo que mencionó expresamente a Kumogakure y Kirigakure al hablar de no tener motivos para atacar. Pero no dijo nada sobre Iwagakure. ¿Alguna razón para esa omisión? Tsunade dirigió su mirada hacia el samurái, y asintió. Sí, la hay.
Durante la última temporada, Iwagakure ha incurrido en múltiples actos hostiles contra nuestra aldea, declaró Tsunade con voz firme. Hemos registrado sabotajes sistemáticos a nuestros cargamentos, la destrucción intencional de mercancías y provocaciones directas contra nuestras unidades fronterizas, disfrazadas bajo el pretexto de roces accidentales. Hizo una breve pausa, antes de girar la mirada hacia Onoki con visible severidad. Y eso no es todo. Tsunade se inclinó levemente hacia adelante, dejando que su siguiente declaración pesara en el aire. Hace apenas unas semanas, un batallón completo de Iwagakure emboscó a un grupo de escolta de Konoha. El convoy transportaba recursos esenciales para la reconstrucción de nuestra infraestructura tras los últimos incidentes. Lo más alarmante no fue solo la emboscada en sí, sino quienes la ejecutaron. Su voz se volvió más cortante, más acusatoria. Entre las filas de ese batallón se encontraban 2 antiguos miembros de Akatsuki. Shinobi renegados, buscados en todos los países por crímenes contra la humanidad. Un murmullo recorrió la sala, pero Tsunade continuó sin inmutarse. Eso deja algo muy claro. Iwagakure no solo actuó con intención destructiva, sino que además contrató a criminales de clase S para ejecutar la operación. Un acto deliberado, calculado, y absolutamente condenable. Su tono, hasta ahora diplomático, se tornó frío como el hielo. El objetivo era simple: aniquilar a mis hombres y cortar nuestras posibilidades de recuperación. Una declaración de guerra no firmada, pero evidente. Los rostros alrededor de la mesa se endurecieron. Algunos escoltas intercambiaron miradas tensas. Tsunade, sin embargo, mantuvo su postura. Algunos de los nuestros cayeron, pero no todos. Gracias a un refuerzo que Iwagakure no esperaba, logramos revertir la situación. A un costo alto, sí, pero el batallón enemigo fue eliminado por completo. La mirada de Tsunade se endureció. No íbamos a quedarnos quietos viendo cómo pisoteaban nuestro esfuerzo de reconstrucción. Mifune, visiblemente tenso, giró hacia el Tsuchikage. ¿Es cierto eso, Onoki Tono? ¿Fue usted quien ordenó ese ataque? ¿Iwagakure tomó la iniciativa en hostilidades abiertas contra Konoha? El anciano no respondió de inmediato. Permaneció en silencio unos segundos, como si sopesara el valor exacto de cada palabra que estaba por pronunciar. Su mirada, cargada de experiencia y terquedad, se mantuvo fija en el vacío, y luego lentamente se elevó para mirar de frente a los demás Kage antes de responder. Naruto abrió los ojos con un parpadeo lento al sentir una vibración tenue en uno de sus bolsillos. Sin pensarlo demasiado, metió la mano y sacó el permiso cronoactivado. Apenas lo sostuvo entre sus dedos, este comenzó a emitir una pulsación luminosa y regular, antes de desprenderse por su cuenta y salir disparado hacia una zona algo más apartada de la cueva. Sin perder el ritmo, Naruto se puso de pie. Había entrenado para esto, se había preparado todo el día para llegar a este momento. Su respiración era tranquila, controlada, era la calma que precedía a una tormenta literal. Caminó con decisión tras el permiso, que flotaba como si guiara el camino hacia el destino final. Entonces, sin previo aviso, comenzó a fragmentarse en cientos de partículas incandescentes, cada una brillando como si llevara dentro una chispa de sol. Un segundo después, todas convergieron al centro y, en un estallido contenido, implosionaron. Naruto se cubrió instintivamente con los brazos al sentir la onda de viento que lo golpeó de lleno, levantando el polvo y provocando un estruendo seco que se perdió en la amplitud del entorno. Cuando el aire se calmó y la visión volvió a ser clara, sus ojos se fijaron en lo que había quedado tras la implosión. Frente a él, un portal había tomado forma, pero era distinto a cualquiera de los anteriores. No giraba con energía. En su lugar, un vórtice hecho de llamas puras giraba con violencia. No eran llamas decorativas, sino fuego vivo. Incandescente, caótico, respirando como si tuviera vida propia. El calor se intensificó de inmediato, haciendo que el ambiente se volviera casi irrespirable. Aún así, Naruto no retrocedió ni un paso. Esto es diferente, murmuró, notando cómo una gota de sudor caliente se deslizaba por su sien. Sin embargo, estoy listo. Con paso firme, avanzó hacia el portal. Las llamas comenzaron a rodearlo en cuanto lo atravesó, pero no lo quemaron. Sentía el calor, sí, pero era como si el fuego lo reconociera, como si se apartara solo para dejarlo pasar. La visión se nubló en un resplandor carmesí. Naruto levantó un brazo para abrirse paso entre la intensidad, y siguió caminando. Cuando la luz cedió y el calor se estabilizó, sus pies pisaron tierra firme. Pero el lugar en el que se encontraba no era uno común. Era una ciudad.
O más bien, lo que quedaba de ella. Todo estaba envuelto en llamas. Los edificios, consumidos casi hasta los cimientos, se derrumbaban con chasquidos agónicos. El denso bosque que alguna vez debió rodear el lugar ahora era solo un conjunto de esqueletos calcinados. El humo ascendía en columnas negras hacia un cielo completamente cubierto de ceniza. El aire era espeso, cargado del olor a madera quemada, y cada bocanada sabía a ceniza y carbón. A lo lejos, Naruto divisó un sendero entre los escombros. Este se alzaba en espiral hasta una zona elevada, una antigua montaña ahora erosionada y partida en fragmentos por la intensidad del fuego. Su instinto le dijo de inmediato: ahí está. Ahí lo espera. Mientras avanzaba, observó con más detalle las ruinas que lo rodeaban. Las estructuras eran todas diferentes, algunas torres de arquitectura extraña aún resistían en pie mientras ardían con una llama blanca casi sobrenatural. Una en particular llamó su atención. Una torre ennegrecida, aún ardiendo, cuya silueta le provocó una sensación incómoda de familiaridad. No podía ubicar el recuerdo, pero sabía que ya la había visto antes, en algún lugar. Pero no tuvo tiempo para profundizar. Apenas llegó a la cima del sendero, el cielo pareció romperse. Un estruendo sordo retumbó desde el cielo cubierto de nubes oscuras. Relámpagos descendieron con violencia a su alrededor, seguidos por rugidos que estremecieron la tierra misma. Las nubes comenzaron a girar con fuerza, formando un remolino de tormenta, hasta que de su núcleo descendió la figura que dominaría esta batalla. Primero fue la sombra de alas. Luego, el rugido. Un dragón emergió de la nube como si naciera del propio trueno. Su cuerpo era largo y oscuro, de escamas negras como carbón. Las garras parecían cuchillas curvadas, los colmillos goteaban fuego líquido. Era una criatura letal, pero no era lo que más imponía. Lo verdaderamente aterrador era el jinete. Sobre el lomo del dragón, con postura firme y mirada directa, se alzaba una figura humanoide de apariencia brutal. Era alto, de cuerpo macizo y musculoso, con piel grisácea como ceniza endurecida. Sus ojos eran rojos como brasas, brillando con furia latente. Su cabello blanco resplandecía como fuego plateado, y se elevaba con violencia, como si ardiera por voluntad propia. De su cabeza emergían 4 cuernos negros. 2 rectos y 2 curvos hacia atrás, en forma de garras demoníacas. Una larga cola salía desde su espalda baja, moviéndose como un látigo con vida propia. Vestía una armadura negra con filamentos rojizos que latían como venas vivas, como si el propio metal estuviera fundido por dentro. En ese momento, apareció el mensaje que Naruto ya esperaba. Segunda parte. Derrota a los guardianes que resguardan cada piso. 9 de 9. Objetivo actual. Radir, heredero de la llama blanca. El combate comenzó incluso antes de que Naruto pudiera prepararse del todo. La criatura alada alzó su cuello y lanzó una tormenta eléctrica desde sus fauces, haciendo que relámpagos descendieran desde el cielo con fuerza. Naruto se vio obligado a correr, esquivando los rayos con agilidad mientras el suelo explotaba a su alrededor. Siguió moviéndose, zigzagueando entre el fuego y los escombros, mientras su mano rebuscaba en el inventario. Cuando al fin encontró lo que buscaba, lo extrajo rápidamente. En el instante en que se giró de golpe, encarando al dragón a decenas de metros de distancia en el aire, el objeto desapareció de su mano. En su lugar, una aureola flotante de color marrón se materializó alrededor de su muñeca, separada unos centímetros de su piel. Era la runa de tierra. Su manejo de la tierra ya era considerable, pero ahora su capacidad ofensiva y defensiva alcanzaría el máximo nivel. Naruto apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el dragón inhaló con fuerza. Un instante después, exhaló una feroz ráfaga de rayos directamente hacia él. Naruto alzó la mano, invocando un muro improvisado de tierra justo en el trayecto del rayo. El impacto fue brutal. El muro tembló, resistió unos segundos, y colapsó con una explosión de fragmentos, obligando a Naruto a lanzarse a un lado. TCH, gruñó, sintiendo el entumecimiento recorrerle ambos brazos. Mi técnica tenía más maná que su ataque, ¿por qué atravesó mi defensa con tanta facilidad? Pensó, frunciendo el ceño mientras rodaba por el suelo. Otra descarga descendió, obligándolo a impulsarse para evitarla. Solo hay una explicación, así como el fuego sucumbe ante el agua, la tierra pierde ante el rayo. Volvió a revisar su inventario mientras se ocultaba tras los restos de una pared. Tenía que cambiar de enfoque. Entre los objetos que tenía almacenados, sus ojos se detuvieron en uno en particular. Lo sacó.
Lo desenrolló. Era uno de los pergaminos de almacenamiento, modificados por Sakura y Ero Sennin. Puedo activarlos sin chakra, solo presionen el punto correcto, murmuró. Colocó la mano sobre el sello activador. El resultado fue inmediato. Cientos de shuriken, kunai y fragmentos de acero salieron disparados como metralla, propulsados por un sello de viento comprimido que estalló detrás de ellos. Una tormenta de metal voló hacia el dragón y Radir, buscando perforar a la criatura, o al menos una distracción. La criatura batió sus alas con fuerza. Una ráfaga violenta de viento se alzó, deteniendo la mayoría de los proyectiles. Pero no todos. Algunos lograron atravesar la defensa, rozando su cuerpo. Naruto apretó los dientes. No es suficiente, necesito más velocidad. El dragón rugió, sus ojos brillaron, y otra ráfaga de rayos cayó donde Naruto estaba. Pero esta vez, el rubio ya no estaba ahí. Activó Acelerate al mismo tiempo que Shihiro. Su silueta se desvaneció en un parpadeo, dejando solo un destello en su posición original. Un instante después, ya estaba agachado tras una formación rocosa a más de 100 metros de distancia. El maná seguía fluyendo con intensidad en su cuerpo, y sin perder un segundo, controló su respiración para no emitir ni un suspiro. Si no puedo perforarlo con fuerza bruta, debo usar mi ingenio, pensó, evaluando rápidamente el comportamiento de la criatura. Elevó una muralla sólida de roca justo donde había estado segundos antes. La estructura era alta, gruesa y notoriamente artificial, diseñada para captar atención. Como si respondiera al llamado, el dragón giró su cabeza, sus ojos centelleando al encontrar un nuevo objetivo. Así es, dragoncito. Muerde el cebo, murmuró Naruto, sin alzar la voz, apenas separando los labios. Colocó la palma izquierda sobre la superficie de la muralla. Al contacto, la piedra comenzó a mutar, deformándose con rapidez. La tierra vibró bajo sus pies mientras la estructura adoptaba una forma más letal. Decenas de estalactitas afiladas crecían hacia afuera como lanzas invertidas, apuntando todas en la misma dirección, directo al pecho del dragón. Esta cosa no esquiva. Siempre enfrenta todo de frente, pensó con firmeza, notando el extraño patrón de la criatura. La brisa que lo rodeaba comenzó a responder. El aire se comprimió en su mano derecha, formando un remolino concentrado, un vórtice de poder elemental. A diferencia de la tierra, el viento respondía a su voluntad con mayor fluidez. El viento me escucha. Se deja guiar, se nota cuál es mi afinidad natural y cuál es otorgada. Colocó la mano derecha sobre la base de la muralla, canalizando el vórtice dentro de la estructura. Un temblor sutil recorrió las estalactitas. Las puntas brillaron durante un segundo, y luego se dispararon como proyectiles a gran velocidad, impulsadas por la fuerza del viento embebido en la piedra. El dragón, tal como Naruto esperaba, no esquivó. Al ver el ataque, simplemente inhaló. Su pecho se infló, la electricidad comenzó a concentrarse en su garganta, y luego lanzó una poderosa ráfaga de rayos para destruir la amenaza entrante. Pero esa era la trampa. Naruto ya no estaba allí. En el mismo momento en que el dragón abrió la boca, Naruto activó nuevamente Acelerate, desatando una velocidad incluso mayor que antes. Su cuerpo se convirtió en un destello fugaz que zigzagueaba por el aire, dejando atrás una estela de presión que rasgaba el viento. A medio trayecto, ya con la criatura ocupada disparando, desenrolló otro de sus pergaminos mientras corría. Lo extendió y presionó el sello. Una nueva tormenta de metralla surgió, impulsada por el sello de viento contenido. Pero esta vez, había un añadido. La propia velocidad que Naruto había acumulado en su desplazamiento añadía una fuerza cinética descomunal. Era como lanzar una lluvia de cuchillas desde un camión a quemarropa. El dragón apenas había terminado de exhalar cuando los primeros fragmentos le alcanzaron. El impacto fue brutal. Las armas perforaron su lomo como si fuera mantequilla, desgarrando escamas, carne y finalmente órganos internos. Una de las cuchillas atravesó su costado y salió por el pecho. Otra se incrustó justo en la base del cuello. El rugido quedó ahogado. El cuerpo del dragón se estremeció y perdió sustentación. En silencio, como una montaña desplomándose, cayó al suelo con un estruendo que sacudió el terreno. El impacto alzó una nube de polvo gigantesca, pero Naruto ya no estaba mirando al suelo. Algo se movía. Del lomo del dragón, ahora abatido, emergió Radir. Su expresión era serena, confiada y tranquila. Como si no le importara que su dragón haya sido reducido. No había rastro de preocupación en su rostro.
Sus pasos eran lentos, deliberados, como si cada uno fuera parte de un ritual. Y con cada uno de esos pasos, el cuerpo del dragón comenzaba a retorcerse. Naruto frunció el ceño. ¿Qué está haciendo? Las escamas se hundían, los huesos crujían, la carne se comprimía como si fuera moldeada por una fuerza invisible. El cadáver del dragón tembló, mutando mientras Rarir seguía avanzando, imperturbable. Cuando estuvo a pocos metros de Naruto, el proceso concluyó. Donde antes yacía una criatura colosal, ahora solo quedaba una enorme espada de filo doble, casi tan alta como la de Zabuza. Su diseño era dracónico, con escamas fundidas en el metal, el mango tallado en forma de columna vertebral, y un brillo siniestro recorriendo el filo como si aún contuviera electricidad viva. Rarir la tomó con una mano, con naturalidad, como si no pesara nada. Y entonces habló, por primera vez. Ahora empieza el verdadero enfrentamiento, heredero del monarca de las sombras. La voz retumbó con una claridad inesperada. Era profunda, casi reverberante, y no correspondía al silencio anterior de Rarir. Naruto abrió los ojos, apenas, lo suficiente para mostrar su desconcierto. No solo por el hecho de que Rarir hablase, sino por lo que acababa de decir. Otra vez ese título, Monarca de las Sombras. Era la tercera vez que lo escuchaba. No sabía qué significaba, ni por qué se lo dirigían a él, pero cada vez que lo oía, algo dentro de su pecho se agitaba. Una presión densa, casi espiritual, como si la sola mención de ese nombre invocara una verdad que aún no podía recordar. O que aún no debía comprender. Pero no era momento para detenerse a pensar. Rarir levantó su mandoble, aquel que antes había sido un dragón viviente, con una sola mano, sin dificultad. Lo reposó sobre su hombro como si fuese una rama ligera. Su mirada se mantenía fija, sin pestañear. En ese gesto, Naruto entendió que su enemigo ya lo tomaba en serio. Naruto entrecerró los ojos, analizando rápidamente la situación. Con esa espada puede cubrir una distancia media sin esfuerzo, si peleo utilizando los guantes, estaré acabado. Con rapidez, llevó su mano a la muñeca izquierda, donde brillaba la aureola de la runa de tierra. Sin titubear, la desactivó. El aro desapareció al instante, disipándose como polvo. En su lugar, materializó otra runa. La runa de viento. Esta se encendió con un resplandor verde azulado y comenzó a girar en torno a su muñeca, dejando un leve silbido en el aire. La presión del viento lo rodeó, afinando sus sentidos y aligerando su cuerpo. En simultáneo, extrajo sus dagas del inventario, sintiendo el peso familiar de sus empuñaduras. Las sostuvo firmemente, una en cada mano, mientras flexionaba las piernas, adoptando una postura baja y móvil, lista para la velocidad y la evasión. Rarir, heredero de la llama blanca, dijo Naruto, su voz firme, sin temblores. Prepárate. Durante un instante, el tiempo pareció detenerse. El viento rozó suavemente el terreno que los rodeaba. Las nubes de tormenta sobre sus cabezas giraban en espiral, como si el mundo mismo reconociera el cruce de dos caminos predestinados. Ninguno de los dos lo sabía, pero ese enfrentamiento no era simplemente un choque entre guerreros. Era un eco de una rivalidad que trascendía el presente. Una sombra que se proyectaba desde otro tiempo, desde otra historia. Por su parte, en el mundo exterior, la reunión seguía desarrollándose de forma tensa, dado que Onoki estaba siendo confrontado directamente por el mediador. La mirada de todos se concentraba en el silencioso Onoki, quien estaba recibiendo miradas de todos en la sala. Permítame reformular la pregunta, Onoki-tono, ¿es cierto que Iwagakure fue quien inició el conflicto atacando a Konoha? La voz de Mifune sonó clara, sin titubeos. No había agresividad en su tono, pero sí un peso que demandaba sinceridad. Onoki lo miró directamente, sabiendo que una mentira mal construida solo aceleraría la desconfianza. Suspiró levemente, consciente de que no podría escapar de esa verdad. Sí. Fue una orden directa mía. Iwagakure atacó a Konoha por decisión mía, admitió con firmeza, sin mostrar arrepentimiento, pero tampoco orgullo. Entonces, si se me permite preguntar, ¿qué justificación puede ofrecer para quebrantar la paz de forma tan abierta, orquestando un ataque contra otra de las 5 grandes naciones? Mifune cruzó los brazos, su mirada severa clavada en el anciano. Onoki sostuvo la presión con estoicismo, aunque por dentro reconocía que estaba pisando una cuerda floja. Konoha guarda en su interior una amenaza latente.
Un monstruo, una calamidad andante que podría consumir al mundo entero si se le permite actuar con libertad, dijo lentamente, dejando que sus palabras resonaran. Naruto Uzumaki posee el vestigio de un poder maldito que no debería existir en esta era. Tsunade tensó los músculos de la mandíbula al escuchar el nombre de Naruto salir de la boca del Tsuchikage. Su mano tembló brevemente, pero Jiraiya colocó una mano firme en su hombro, intentando mantenerla en calma. ¿A qué se refiere con eso exactamente?, preguntó Mifune, entrecerrando los ojos. Volteó levemente hacia Okizuke, quien negó suavemente con la cabeza. No detectaba falsedad. Ese joven, Naruto Uzumaki, carga en su interior un fragmento de lo que fue llamado el sello de la muerte. Un fuinjutsu de origen Uzumaki, desarrollado en los últimos meses del clan, bajo el liderazgo de Ashina Uzumaki Ono, quien entrecerró los ojos, su voz tornándose más grave. Ese sello otorga a su portador la capacidad de reanimar a los muertos y transformarlos en guerreros inmortales, completamente leales a su voluntad. Un ejército eterno, impulsado por el poder de la muerte misma. Los murmullos comenzaron a recorrer la sala, mientras las miradas se desviaban entre los presentes. Ante semejante amenaza, tomé la única decisión lógica. Atacar antes de que ese poder despertara por completo, concluyó Onoki con una seriedad pesada. Está mezclando verdades con mentiras, susurró Okizuke apenas lo suficiente para que Mifune lo escuchara. El núcleo del relato es cierto, pero oculta piezas importantes. Mifune asintió apenas. Su expresión no cambió. Comprendo su preocupación, Tsuchikage Dono dijo al cabo de unos segundos. Pero lo que describe no justifica una acción militar directa. Atacar a una nación con tal acusación, solo arriesga provocar exactamente aquello que desea evitar. Que esa calamidad despierte con justificación para arrasar con todo. Onoki no respondió. No era necesario. Sabía que cada palabra ahora podía ser usada en su contra. Una nueva voz se alzó desde la mesa, algo tímida al principio. Si se me permite aportar algo, Temari habló, enderezándose en su asiento. La vacilación inicial se desvaneció en cuanto sintió el peso de la responsabilidad que cargaba como líder. Su voz se hizo más firme. En el pasado, cuando Orochimaru asesinó al cuarto Kazekage y manipuló a Tsunagakure para traicionar a Konoha, ellos nos perdonaron. Hizo una pausa breve, recorriendo con la mirada a los presentes. A pesar de haber violado el código de honor shinobi y de haber causado pérdidas, Konoha no nos destruyó. Si Naruto Uzumaki fuera el monstruo que el Tsuchikage describe, ¿acaso no habría arrasado nuestra aldea cuando era niño? ¿O cuando volvió, ya más fuerte que cualquiera de nosotros? Preguntó, su voz cargada de convicción. Al contrario. Nos protegió. Salvó a muchos de nuestros shinobi de la amenaza de Akatsuki. Respiró hondo, mirando ahora directamente a Onoki. Tsuchikage Dono, con respeto, no creo que Naruto Uzumaki sea una amenaza, ni una calamidad. Creo que si está actuando, es en respuesta al daño que ustedes iniciaron. Su tono no tenía rencor, solo una claridad implacable. Como dice el dicho, cosechas lo que siembras. Iwagakure fue quien quebró la paz. Iwagakure lanzó la primera piedra. Todo lo que ha venido después, es consecuencia directa de esa decisión. Se hizo un silencio espeso, casi tangible. Las palabras de Temari seguían flotando en el aire como una sentencia irreversible. Nadie se atrevía a romper ese eco invisible. Cada Kage evitaba la mirada del otro, conscientes de que algo había cambiado tras esa declaración. Un juicio bastante acertado, Temari Dono, afirmó Mifune finalmente, con un leve asentimiento hacia la Kazekage. Su voz sonó firme, sin rastro de ironía. Onoki Dono, si Konoha no presentó provocación ni amenaza alguna, si se mantuvieron al margen, sin interferencias, entonces no hay base legítima para justificar un ataque como el que usted orquestó. El anciano Tsuchikage entrecerró los ojos y soltó una breve exhalación por la nariz. Su expresión se mantuvo serena, pero cargada de resignación. No espero que comprenda mis razones solo con palabras, Mifune Dono, declaró Onoki, con un tono casi neutro, como si hubiese anticipado esa respuesta. Tengo pruebas. Pruebas escritas por el propio creador del sello de la muerte, uno de sus registros personales. Lentamente rebuscó entre los pliegues de su túnica, hasta sacar un cuaderno envejecido por el tiempo. Lo lanzó hacia Mifune con un leve gesto de la muñeca. Léalo. Échele un vistazo usted mismo. Entonces entenderá por qué tomé las decisiones que tomé. Mifune atrapó el cuaderno con ambas manos. Durante un momento lo inspeccionó superficialmente, como si esperara encontrar algún sello oculto, algún jutsu grabado entre líneas.
Al no detectar nada evidente, y con Okisuke sin advertir ningún peligro, procedió a abrirlo. El salón volvió al silencio mientras las páginas pasaban. A cada hoja que avanzaba, el rostro de Mifune se tornaba más rígido. Su ceño se fruncía, su boca se apretaba, su respiración se volvía más densa. No había signos de sorpresa, solo una incomodidad creciente, como si cada palabra escrita le pesara más que la anterior. Finalmente, luego de varios minutos, cerró el cuaderno con firmeza. Había sudor en su frente. Okisuke, ¿percibiste algo extraño? Preguntó con voz rasposa. Nada anómalo. No detecté presencia de chakra en el texto ni en usted, respondió el guardaespaldas, con un leve gesto de cabeza. Aunque la curiosidad le carcomía, no preguntó más. Mifune se aclaró la garganta y tomó aire profundamente, como si necesitara anclar su mente a la realidad otra vez. Debo admitir que esto me tomó por sorpresa, dijo, con honestidad. Si cualquier persona que accede a esta información reacciona de manera semejante, entonces puedo comprender su punto de vista. Onoki Dono le dio un asentimiento breve. Sin embargo, aunque esa información resulte inquietantemente incómoda, el miedo no justifica una agresión militar contra una potencia aliada. Onoki chasqueó la lengua, molesto por la solidez del samurái. Mifune no vacilaba como había esperado. Fue entonces cuando otra voz, hasta ahora silente, intervino con frialdad. Creo que nos estamos desviando del asunto principal. Meiterumi, la Mizukage, alzó la voz con una calma tensa. Esta reunión se convocó para exigir explicaciones a Konoha por los hechos recientes. Sí, como dice Tsunade, Konoha no tuvo participación en ellos, entonces que lo demuestren. Su tono no dejaba espacio a ambigüedades. No buscaba paz ni guerra. Solo verdad. Y la verdad aún no se había puesto sobre la mesa. Nuevamente en la torre, el enfrentamiento entre Naruto y Radir estaba por comenzar. Los ojos del rubio se mantenían fijos en los del imponente guerrero, quien blandía su mandoble con una sola mano, como si el enorme peso no significara nada. Radir fue el primero en actuar. La hoja del mandoble descendió en un arco veloz y controlado. Naruto cruzó sus dagas al instante, deteniendo el impacto con precisión, pero sus pies se deslizaron varios pasos hacia atrás por la fuerza bruta del golpe. Apenas se estabilizó, Radir giró sobre su eje, lanzando otro corte lateral dirigido a su cuello. Naruto se impulsó hacia arriba, saltando justo a tiempo para caer a un lado del enemigo. Sin perder el ritmo, cargó hacia Radir con ambos brazos preparados. Las dagas cortaron el aire en una secuencia rápida y precisa. Un corte descendente con la derecha, seguido por una estocada lateral con la izquierda. Radir bloqueó con el costado plano de su mandoble, girando con el impacto para mantener el equilibrio. Naruto insistió con una ráfaga de ataques consecutivos. Movía los brazos con eficiencia milimétrica, ejecutando cortes paralelos, diagonales en cruz, fintas falsas y giros desde ángulos impredecibles. Radir no cedía terreno. Cada ataque era repelido con movimientos medidos del mandoble, que, pese a su tamaño, se deslizaba como si flotara, guiado por una fuerza monstruosa pero precisa. Naruto giró sobre su pierna izquierda para atacar desde un ángulo bajo, buscando la abertura entre el abdomen y el muslo, pero Radir bajó la hoja con violencia. Un tajo horizontal fulminante. Naruto no tenía espacio para saltar. Arqueó la espalda de inmediato, echándose hacia atrás en una maniobra peligrosa. La hoja pasó a centímetros de su torso. En esa posición, con una mano en el suelo, concentró su mana. El terreno debajo de Radir se quebró de golpe. Varios picos de roca emergieron con fuerza desde el suelo. Radir tuvo que impulsarse hacia atrás, su cola ayudándolo a ganar altura. Naruto aprovechó. Accelerate, una onda vibró a su alrededor. Desapareció de su sitio con un estallido de polvo y reapareció justo frente a Radir, que aún no había recuperado postura. Las dagas se adelantaron con fuerza. Estocadas gemelas, dirigidas a la parte media del torso. Radir bajó el mandoble con ambas manos, bloqueando justo a tiempo, pero el impulso de Naruto lo empujó hacia atrás. Naruto no se detuvo. Continuó corriendo, empujando a Radir con fuerza mientras lo mantenía presionado con su doble ataque. La fricción del terreno despedía piedras y polvo mientras ambos atravesaban una formación rocosa. Radir recibía el impacto, bloqueando, pero sin poder detenerse. Naruto apretaba los dientes, buscando romper la defensa con pura velocidad. Pero su cuerpo empezaba a desacelerar. Radir lo notó.
Su cola se arqueó como un látigo, y de inmediato se lanzó hacia adelante. Naruto giró el torso apenas a tiempo, evitando que la estocada lo atravesara. Aún así, la punta rozó su costado izquierdo, abriéndole una herida profunda. La sangre saltó al aire. Antes de que pudiera retroceder, Radir clavó el mandoble en el suelo con violencia. La fricción detuvo el arrastre de golpe, justo cuando lanzó una patada directa. Naruto cruzó las dagas para cubrirse, pero la fuerza del impacto fue brutal. Su cuerpo fue lanzado como proyectil, rebotando contra el suelo con estruendo. Rodó 3 veces antes de clavar ambas dagas en el suelo para detenerse. Resolló. El costado herido le ardía, y la sangre empapaba su torso. Levantó la vista. Radir se acercaba con paso firme. Sus ojos rojos brillaban, y en su rostro se dibujaba una sonrisa. Naruto apretó la mandíbula. Este tipo, ajustó la postura. Las dagas temblaban en sus manos, listas para la siguiente acometida. No va a caer fácil. Bajó la vista hacia su herida. Hacía mucho que no recibía un golpe a ese calibre. Su cuerpo, resistente por naturaleza, no debería haber flaqueado. Y, aún así, no sentía dolor. El corazón le retumbaba con un ritmo salvaje, cada latido era pesado. La piel le hormigueaba. Los músculos, tensos, parecían suplicar por moverse. No había duda. Su cuerpo se negaba a ceder. Sin importar cuánto sangrara, aún podía pelear. Y lo hizo. En un destello, Naruto volvió a lanzarse hacia Radir. El sonido del viento se quebró cuando el mandoble del jefe descendió en diagonal, buscando partirlo en dos. Naruto lo vio venir. Leyó el ángulo del ataque y dio un paso lateral, luego otro, zigzagueando mientras avanzaba con firmeza. Al llegar al flanco derecho de Radir, giró sobre su pie trasero y lanzó un tajo cruzado con ambas dagas. El filo chocó contra el acero del mandoble, que se interpuso de inmediato. Pero era una distracción. El pie derecho de Naruto subió con fuerza directa a la mandíbula de Radir. La roca recubría su pierna como una bota endurecida. El impacto fue seco, violento. La cabeza del jefe giró hacia un lado y su cuerpo fue arrastrado varios metros hacia atrás. Al bajar la pierna, fragmentos del revestimiento de piedra cayeron al suelo. Radir apenas terminó de deslizarse cuando un objeto masivo apareció volando en su dirección. El brillo del metal le obligó a reaccionar de inmediato. Era la Kubikiri-Bocho. Sujetó su mandoble con ambas manos y giró en el acto, desviando el arma de un tajo ascendente. Pero al hacerlo, notó algo más. 2 proyectiles venían detrás. Las dagas de Naruto surcaban el aire, una delante de la otra. El rubio corría tras ellas, aprovechando el canal visual que su primer ataque había abierto. Radir giró nuevamente para desviar la primera daga con el mango de su arma, y ladeó su torso para evitar la segunda. Pero su equilibrio se rompió. La apertura estaba hecha. Naruto apareció justo frente a él. Su puño derecho, reforzado con uno de sus guantes, se incrustó con precisión en el pecho de Radir. El golpe fue devastador. La armadura se fragmentó con un crujido brutal, y Radir salió despedido como proyectil, su cuerpo girando por el aire, arrancando trozos del entorno y derribando estructuras secas que una vez fueron árboles. Naruto no lo perdió de vista ni por un instante. Avanzó con firmeza, los músculos tensos, el viento empezando a envolver su brazo derecho. Necesito más velocidad, más aún. Sus pies golpearon el suelo con ritmo creciente, su figura apenas visible por la vibración que dejaba a su paso. Acortó distancia en segundos. Su puño volvió a cargarse, esta vez acompañado por el vendaval acumulado en su avance. Cuando estuvo a punto de conectar el golpe, algo se movió. La cola de Radir se alzó desde el aire con violencia. El rubio notó cómo era la misma maniobra. La misma situación que antes hizo que estuviera herido, pero esta vez Naruto la vio venir justo a tiempo. De inmediato, liberó el viento que envolvía su brazo, pero no hacia adelante como tenía pensado hacer. Lo lanzó al suelo. El estallido de aire comprimido creó una explosión controlada bajo sus pies, que lo impulsó hacia arriba con fuerza. Su trayectoria cambió al instante. Aprovechando el impulso y sin perder velocidad, Naruto giró en el aire y trazó una parábola perfecta, elevándose por encima del jefe en un arco limpio y preciso. Quedó detrás de él, en pleno descenso. En ese momento, un instante de claridad iluminó su mente. Activó las garras de Kurama.
Las extensiones de maná tomaron forma alrededor de sus manos, y sin titubeos, trazó una red de cortes en la espalda de Radir. Las cuchillas atravesaron los huecos abiertos en la armadura rota. Cada tajo fue medido y preciso. Sangre negra brotó de las heridas. Naruto aterrizó de pie, los brazos aún extendidos hacia los lados. Jadeaba, el sudor cayendo por su rostro, mientras sus ojos no perdían de vista al enemigo. Su postura era firme, aunque tensa. Las dagas volvieron a sus manos, materializándolas de vuelta. Él estaba herido, pero su curación elevada logró frenar la hemorragia parcialmente. Pero estaba claro que esa herida sería un problema si el combate se prolongaba demasiado. Ambos guerreros permanecieron inmóviles por un instante, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso entre ellos. Era ese momento suspendido donde el instinto y la razón colisionaban, donde cada músculo contenía la tensión del siguiente movimiento. Naruto, pese al dolor, agudizó sus sentidos, y Radir, desde la distancia, lo escudriñaba como una bestia a punto de lanzarse. El campo se convirtió en un tablero donde cada milímetro importaba, cada decisión podía marcar la diferencia. Radir empezó a erguirse lentamente, su respiración pesada expulsando vapor por las grietas de su armadura. Su brazo izquierdo se tensó cuando el mandoble se fijó en su palma, como si el arma misma lo reclamara. Naruto lo observó, cuerpo bajo, dagas listas, midiendo el rango de movimiento de su enemigo. ¿Cuánto más puede soportar?, se preguntó Naruto. Radir no esperó. Con un giro salvaje, trazó un arco amplio con su mandoble. Desde el cielo, 8 columnas de rayo cayeron con violencia, golpeando el suelo en patrones erráticos y explosivos. Naruto reaccionó al instante. Saltó hacia la derecha, luego hacia atrás, zigzagueando entre los destellos azulados que rasgaban el aire. Cada impacto sacudía el terreno, levantando tierra y luz. Radir no se detenía. Avanzaba con pasos firmes, cada movimiento de su mandoble invocando relámpagos que buscaban partir a Naruto. El rubio no perdía el ritmo. Rodaba, saltaba, cambiaba de dirección como una corriente indomable. Sus ojos analizaban, con cada esquiva, el patrón de Radir. 8 relámpagos tras cada arco de espada, luego 7 más al final del movimiento. Un segundo. Solo uno. Ese era el tiempo entre el final del arco y el próximo ataque. Y era todo lo que necesitaba. Naruto se lanzó hacia adelante, esquivando con precisión quirúrgica los relámpagos iniciales. El cielo aún ardía cuando esquivó los 8 del arco, saliendo del rango con un paso lateral súbito. El instante exacto en el que Radir volvió a reacomodar su postura, fue suyo. El aire silbó. Naruto cargó con todo lo que tenía, su cuerpo impulsado al máximo. Su daga derecha se elevó con intenciones letales. Radir bajaba su mandoble, intentando interceptarlo, pero Naruto lo golpeó desde abajo con una fuerza inesperada. El choque hizo temblar el aire. A pesar del tamaño del mandoble de Radir, el golpe de Naruto desvió la trayectoria del arma, empujando todo el brazo izquierdo del jefe hacia atrás. El metal chirrió por el esfuerzo, abriendo una brecha. Naruto no dudó. Toda la energía de viento que su inexperto ser había logrado canalizar temblaba entre sus dedos, fluyendo con intensidad hacia el filo de su arma. Con un solo grito contenido en su alma, Naruto clavó su daga en el pecho de Radir. En el instante en que la hoja penetró la carne, la energía explotó. Una onda expansiva circular, de puro viento cortante, estalló desde el punto de impacto. El suelo fue destrozado, levantando rocas y tierra en todas direcciones. Radir fue atravesado, su cuerpo temblando, los bordes de la herida expandiéndose por la presión. Naruto apretó el mango de la daga, intentando empujar más energía, hasta que lo vio. La mano derecha de Radir se movió. Como una bestia instintiva, clavó su palma contra el pecho de Naruto. ¿Qué? Naruto apenas pudo reaccionar. Un rugido de electricidad brotó desde esa mano. La descarga fue brutal. La electricidad recorrió todo su cuerpo con violencia, haciendo que sus músculos se contrajeran y su garganta soltara un gemido ahogado. Su cuerpo fue lanzado por los aires como un muñeco de trapo, rebotando en el suelo con un impacto sordo que le robó el aire. Naruto yacía boca abajo, con los dedos crispados. El hormigueo paralizaba sus extremidades. Tosió con fuerza, sintiendo el sabor metálico de la sangre en su boca. Lo atravesé, lo golpeé, ¿por qué no cae? Alzó la mirada con esfuerzo. Radir seguía ahí. En medio del cráter. Su armadura destrozada. Un hueco humeante le atravesaba el pecho.
Sangre negra caía como un río por su abdomen. Pero sus piernas, no temblaban. Estaba de pie. Firme. Pero con un gran hueco en su pecho. Naruto apretó los dientes. Sus músculos no respondían, pero su voluntad sí. Rabia, incredulidad y desafío se mezclaban en su pecho. Ante él, el monstruo herido respiraba con dificultad, pero sin ceder. ¿Por qué sigues de pie? Retomando la cumbre de los Kage, un denso silencio se apoderó de la sala tras la interrogante planteada por Meiterumi. No era un silencio cualquiera, sino uno cargado de sospechas y desconfianza, mientras las miradas contenidas de los presentes reflejaban un ambiente tan turbio como agua estancada. Mei, con los brazos cruzados y la vista fija en Tsunade, no exigía cortesía diplomática, sino respuestas concretas, y Tsunade lo sabía. Percibía la tensión acumulada, el juicio implícito en cada mirada, y aunque su posición era incómoda, no permitiría que la arrinconaran sin presentar batalla verbal. Así, se irguió, apartó el pergamino con calma y respondió con voz clara, llevando en cada palabra la firmeza de quien carga con el peso de una nación. Déjame explicarme, Mizukage Dono. Esas pruebas que demostró el Raikage es cierto que se ven idénticas. Pero en definitiva, ese Genma que está ahí, estoy segura que no es un ninja de Konoha, afirmó Tsunade con una firmeza absoluta. Ningún shinobi bajo mi mando ha atacado a tu aldea. Konoha no gana nada en atacar a las aldeas en primer lugar. Kirigakure históricamente ha tenido una relación de neutralidad con pocos roces con Konoha. No son enemigos, y atacar a una aldea en plena reconstrucción, hizo una breve pausa, buscando que sus palabras se comprendieran más allá del razonamiento político. Sería una jugada sin sentido, impropia de cualquier estrategia mínimamente inteligente. El peso de las palabras no se perdió en el aire. Algunos Kage fruncieron el ceño, mientras otros mantuvieron su neutralidad. Sin embargo, Mei no pareció convencida. Sus ojos, fríos y calculadores, brillaron con desconfianza, y su tono al responder fue cortante, aunque contenido. Lo que dices puede ser cierto, sin embargo, lo que vivió mi aldea refutó Mei, entrecerrando sus ojos con dureza, como si cada palabra fuese un dardo que se rehusaba a fallar su blanco. No es una cuestión de suposiciones o de interpretaciones. Hubo fuego, hubo muerte, y hubo símbolos de Konoha. Explicaciones como la tuya no borran lo que ya se vivió. Ese intercambio, breve pero cargado de tensión, parecía encaminar la conversación hacia un callejón sin salida. Y sin embargo, Tsunade no se amedrentó. Al contrario, su voz se hizo aún más firme. No estaba ahí para rogar por comprensión, sino para dejar en claro la posición de su aldea. Es lo que me extraña. Son copias tan precisas que son aterradoras. Pero no son ninjas de Konoha, insistió, con una convicción que nacía de la certeza, no de la diplomacia. Solo piénsalo. Si Konoha tiene el poder para reconstruirse e invadir a 3 aldeas de las grandes simultáneamente, sin utilizar el poder de ninguno, de nuestros ninjas de rango S, en lugar de venir a esta reunión a tratar de defender a nuestra aldea, nos hubiera rentado más rechazar esa propuesta y prepararnos para la guerra total. Los murmullos entre los asistentes empezaron a colarse como ecos, pero Tsunade los silenció con la dureza de su mirada. No había terminado. La única explicación es la existencia de un ninjutsu espacio-tiempo, y no es por acusar, pero de los acá presentes el único que ha utilizado esa clase de ninjutsu para atacar a los nuestros fue el Tsuchikage Dono. El comentario cayó como una piedra al centro de un lago en calma. El silencio que le siguió fue tenso, inmóvil. Meiterumi, la Mizukage, permaneció callada, pero no serena. Sus ojos centelleaban con una mezcla de furia contenida y dolor. Su ceño fruncido era más que una señal de molestia. Era la huella de algo más profundo. Una herida reciente que ni el tiempo ni las palabras diplomáticas podrían sanar fácilmente. Interrogué al Tsuchikage en su determinado momento y no encontré rastro de que ordenó ese ataque, espetó finalmente Mei, cruzando los brazos con gesto cerrado. Y a diferencia de otras aldeas, en Kirigakure no nos dejamos llevar por rumores. Tomamos acciones basadas en hechos. En cadáveres. En ruinas. Tsunade no bajó la mirada ni un segundo. Era Hokage, pero también médica, y reconocía una herida abierta cuando la veía. ¿Y cómo puedes estar tan segura de que no te mintió? Insistió con tono afilado, tratando tanto de recabar información, como de sembrar lo mismo que el Tsuchikage quiso sembrar contra Konoha. Desconfianza. Uno de mis guardaespaldas es un experto sensor. No hay forma de que un ninja le mienta y se le pase por alto.
Es decir, no hay posibilidades de que Onoki me haya mentido, aseguró Mei, sin titubeo. Volteó hacia Ao, quien asintió con la misma firmeza que su líder. Pero Tsunade sonrió apenas, con esa calma peligrosa que solo usan los líderes cuando tienen una certeza, o cuando lograron cumplir exactamente lo que esperaban. Entonces, ¿ese guardaespaldas tuyo ha percibido mentiras en mí? Preguntó Tsunade, y sus ojos se clavaron con fuerza en los de Mei. La sala se tensó aún más. Por unos segundos, nadie respiró. Mei miró de reojo a Ao. Él mantuvo la mirada fija en la Hokage, luego la bajó y negó con la cabeza. No. La Hokage no ha mentido en ningún momento, aseguró con firmeza. Pero eso no calmó a la Mizukage. Su voz se elevó ligeramente, ya no controlada por el protocolo, sino por la rabia contenida. Entonces, ¿qué explicación me das, Tsunade? ¿Cómo justificas que, al amanecer, escuadrones enteros con los símbolos de tu aldea hayan atravesado nuestras defensas como si conocieran cada punto débil? ¿Cómo explicas que nuestros hospitales ardieran con fuego sellado, nuestros depósitos de agua fueran envenenados, nuestros orfanatos, reducidos a cenizas mientras esos supuestos no shinobi de Konoha reían y nos llamaban cucarachas? Su voz tembló al final, pero no de debilidad. Era la furia de quien había vivido la guerra civil, la furia de quien había enterrado demasiados niños con sus propias manos y no quería experimentar lo mismo nuevamente. No los justifico, respondió Tsunade con seriedad. Pero tampoco los reconozco como nuestros. Si conocían su aldea con esa precisión, si sabían sus puntos ciegos, entonces fueron informados. Infiltrados. Imitadores. ¿Sabes lo fácil que es replicar un chaleco ambú? ¿Copiar una bandana? ¿Simular patrones de habla y jutsus elementales? Hizo una pausa, su tono endureciéndose. Ese ataque no fue solo físico, Mizukage Dono. Fue una operación psicológica. ¿Y para qué demonios alguien fingiría ser Konoha? Espetó Mei. ¿Para qué dejar frases como Kirigakure es solo una aldea de animales mojados? ¿O reírse mientras se inmolan en explosiones selladas con kanjis del país del fuego? Eso fue personal. Eso fue odio. No una jugada política. Precisamente, replicó Tsunade con severidad. Porque no buscaban destruir tu aldea, buscaban quebrar tu confianza. ¿Y qué mejor forma que hacerlo bajo el rostro de alguien que jamás esperarías como traidor? Su mirada recorrió la sala. Ese ataque fue preciso. No buscaban bajas masivas, sino daño simbólico. Hospitales, orfanatos, agua. El alma de tu pueblo. ¿Y qué ganaría Konoha con eso? ¿Qué lógica tendría? Mei apretó los dientes. ¿Y me estás pidiendo que simplemente lo ignore? ¿Que acepte que fue una coincidencia, un ataque sin autor? ¿Cuando mis calles aún huelen a ceniza y mis niños aún tienen pesadillas con los ninjas de tu aldea? No, Tsunade negó con firmeza. Te pido que no apuntes tu odio hacia quienes no han levantado una mano contra ti. Porque eso es lo que realmente quieren los que hicieron esto. Que tú declares la guerra por orgullo herido. Que pierdas lo que aún tienes por vengar lo que ya se ha ido. Su voz bajó apenas, pero se volvió aún más grave. Kirigakure aún puede elegir. Puede decidir si quiere seguir siendo un símbolo de reconstrucción, o el primer dominó que cae en una guerra que nadie ganará. Mei bajó lentamente la mirada, y por un instante, el temblor en sus manos se detuvo. Ao mantenía la boca cerrada, su rostro más rígido que nunca. La Mizukage cerró los ojos un segundo, y al abrirlos, ya no había fuego, sino bruma. ¿Y si me equivoco, Tsunade, si estás mintiendo, si descubrimos que realmente fuiste tú? Su voz volvió a tensarse. Kirigakure no tendrá piedad. Tsunade no respondió de inmediato. Asintió con seriedad. Y yo haré lo mismo, si se prueba que fue alguno de los míos. No defiendo asesinos. Pero tampoco permitiré que la sombra de mi aldea se convierta en la excusa perfecta para una guerra fabricada. El silencio se impuso en la sala, denso y cortante. El punto muerto al que habían llegado era innegable. Ninguno de los Kages se atrevía a romperlo. Temari, aún nueva en los asuntos de alto nivel, contenía su desconcierto ante lo que implicaba una verdadera reunión política entre líderes. A su lado, Chiyo y su hermano intentaban, con su sola presencia, sostener su temple. Y Onoki cruzaron una mirada fugaz, cargada de lecturas implícitas. Entonces, Mifune se aclaró la garganta, y habló con autoridad. Este intercambio, por más áspero que haya sido, ha servido para que lo evidente se manifieste con mayor claridad. Habló sin titubeos. Parecía que ya había llegado a una conclusión.
Los argumentos presentados, las respuestas directas y la incapacidad de nuestros sensores para detectar contradicción o engaño en las palabras de la Hokage. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada los rostros de cada Kage, deteniéndose un segundo más en Mei, cuyo rostro aún estaba endurecido por la ira, aunque a diferencia de antes, no estaba dirigida únicamente a Konoha. Me llevan a una única conclusión lógica. Su tono no era de duda, sino de juicio. Existe un tercero involucrado en estos atentados. Alguien que conoce nuestras debilidades, que sabe dónde golpear y cómo fragmentarnos. Se irguió, apoyando ambas manos sobre la mesa. Y no es Konoha el responsable de los ataques en Kirigakure. La evidencia no lo sostiene, y el odio, por sí solo, no basta para dictar sentencia. De vuelta en su propio desafío, el rubio apenas podía mantenerse en pie. Desde su enfrentamiento con Orochimaru no recordaba haber sentido un agotamiento tan profundo, un dolor tan arraigado en cada fibra de su cuerpo que casi había olvidado lo que se sentía estar realmente al límite. Pero ahí estaba. No pensaba rendirse. Si él estaba herido, Radir estaba en condiciones mucho peores. El enemigo tenía cortes por todo el cuerpo, y un agujero en el pecho que no dejaba de sangrar. Era una batalla contra el tiempo. Naruto sabía que no podía darlo todo en ese estado, pero aún conservaba recursos para pelear. Consideró activar el odio del zorro para acabar con todo en un instante, pero sabía lo que eso costaba. Perdería la mitad de su poder por un día entero y no podría volver a liberar la habilidad en una semana completa. Pensó en el 10º piso. En el jefe final. Y negó con la cabeza. No, aún no. Respiró hondo y se incorporó, aunque sus músculos todavía temblaban tras recibir aquella descarga eléctrica a quemarropa. Cada movimiento era un suplicio, pero no sería él quien cayera esta vez. Observó cómo el mandoble de Radir comenzaba a resquebrajarse. El arma, envuelta en maná, sufrió una transformación, convirtiéndose en una espada de una mano, más larga, más delgada. Naruto notó cómo el maná de su enemigo se drenaba con rapidez. Podía ganar con solo resistir o huir, pero esa no era la ruta que él iba a tomar. Avanzó con pasos lentos, tanteando sus opciones. Analizó, sopesó. Entonces se le ocurrió. Una estrategia peligrosa, pero si la ejecutaba bien, sería el cierre perfecto para este combate. Se detuvo solo para retirar la runa de viento de su muñeca, colocándose en su lugar la runa de tierra. Luego miró al frente, con los dientes apretados y sus manos desnudas, le suplicó a sus piernas que resistieran un poco más, aunque fuera solo una vez más. Y sin más dilación, Naruto echó a correr directo hacia Radir. Naruto empezó a avanzar, concentrando su visión enteramente en Radir. El heredero de la llama blanca no vaciló ni un segundo. Así como tu predecesor derrotó a quien heredo, ¿tú vas a derrotarme a mí? Preguntó, mientras comenzaba a lanzar estocadas a una velocidad abrumadora. Desde muy lejos, sus ataques cortaban el aire como relámpagos. El rubio, sin embargo, avanzaba sin pausa. Algunos cortes superficiales se abrían en su cuerpo, pero ninguno lo hacía retroceder. Solo caminaba, decidido, con los ojos fijos en Radir. El monarca de las sombras te está tejiendo bien, Naruto Uzumaki, dijo Radir mientras aumentaba el ritmo de sus estocadas. Espero que tras mi muerte logres honrar el legado que conlleva ser aquel que venció al que ostentará el título de monarca de la llama blanca. Naruto ya estaba a poco más de 1 metro. Las estocadas se detuvieron. Radir dio el siguiente paso en su ofensiva. Su cola voló contra Naruto, veloz como una lanza, buscando atravesarlo. Pero Naruto ya lo había anticipado. En el instante en que comprendió las intenciones de su rival, sus manos, cubiertas al instante por los guantes, se elevaron y se unieron en un potente aplauso, atrapando la cola a centímetros de su torso. Usó toda su fuerza, sin ceder un milímetro, hasta que la cola quedó completamente inmovilizada. Así que destruiste toda mi ofensiva, murmuró Radir, observando la escena con aceptación. Naruto no respondió. No podía hacerlo. Debía utilizar hasta el último resquicio de su concentración para llevar a cabo su estrategia y vencerlo finalmente. Sujetando aún la cola con firmeza, tiró de ella con violencia, elevando a Radir por el aire como si su cuerpo no pesara nada. En un movimiento fluido, usó su dominio de la tierra para formar una estructura con base piramidal que se estrechaba como una estalagmita. La superficie estaba decorada con bordes afilados para maximizar el daño. Disfruté la pelea hasta el final, agregó Radir, con la voz quebrada, mientras era impulsado violentamente hacia abajo.
Naruto estrelló su cráneo contra la punta de la estructura sin vacilar. La roca se rompió, pero también el cuerpo de Radir, que cayó inerte al suelo. El golpe lo había aturdido. Estaba muriendo. Lo sabía. Pero sus ojos, al abrirse por última vez, no reflejaban odio. No había miedo. No había rencor. Solo respeto. Continúa tu camino, heredero del monarca de las sombras, dijo con un hilo de voz, contemplando el rostro inquebrantable del rubio. Quizás en un futuro muy, muy lejano nos volvamos a encontrar, esta vez como monarcas. Naruto jadeaba con pesadez, con el cuerpo tenso y el corazón aún latiendo con fuerza. Sabía que todo había terminado. Ese golpe brutal en la cabeza había extinguido la llama de combate de Radir. La batalla se había acabado. Pero las palabras de su enemigo no se desvanecieron con su cuerpo. Se le quedaron tatuadas en la mente, clavadas como un eco eterno. Mientras el silencio volvía al campo de batalla, Naruto respiró hondo y habló. Tengo muchas preguntas, a pesar de que parecías reconocerme como un igual, yo no termino de comprender mi posición, ¿qué significa realmente ser el heredero del monarca de las sombras? Y. ¿Qué es ser el monarca de las sombras? Su voz sonó firme, pero cargada de incertidumbre. Frente a él, Radir apenas sostenía los ojos abiertos. Veo que aún no sabes nada, dijo, antes de toser una bocanada de sangre. Naruto Uzumaki, tu encuentro con el monarca de las sombras está más cerca de lo que crees. Naruto dio un paso hacia él, confundido. Más cerca. Espera. ¿Acaso el último piso es? Pero Radir ya no respondió. Solo sonrió, una sonrisa leve, pacífica, sin rencores. Una sonrisa final. Y entonces, su cuerpo se deshizo en partículas, llevándose consigo los secretos que Naruto anhelaba entender. Y así, la sombra del heredero de la llama blanca cayó, finalmente. Calculando recompensas. Pasó 1 minuto, luego 2, finalmente, 5 minutos pasaron. Has obtenido un aumento magno en todas las estadísticas. Has derrotado a Radir, heredero de la llama blanca. El heredero de la llama blanca reconoció al heredero de las sombras como un digno sucesor y rival respetable. En señal de respeto, Radir decidió transmitirle su legado a través de la sombra. Ha desbloqueado. Afinidad al elemento rayo. Avatares derrotados. 3 de 4. Naruto alzó la vista, sorprendido. Radir, ¿era el avatar del rayo? Resultaba irónico. Su nombre evocaba fuego, pero en ningún momento había usado llamas. Y ahora, al morir, le entregaba afinidad al rayo. Curioso, murmuró para sí, antes de que una nueva oleada de notificaciones lo interrumpiera. El heredero de las sombras ha derrotado a los 3 jefes del tipo asesino dentro de la Torre del Fin. Has recibido. Pendiente vacío. Pendiente vacío. Antigua reliquia que perdió su brillo de antaño. Se dice que al recibir los 5 brillos distintos de la naturaleza, su fervor original será restaurado. Has completado exitosamente la segunda parte de la misión. Has recibido bendición sombría. Bendición sombría. Recupera todos los daños sufridos por el heredero de las sombras. Has recibido llave de la cima. Naruto bajó la vista y contempló la llave en su mano. Era sencilla, pero pesaba más que cualquier arma que hubiera sostenido. Representaba el umbral final. El último piso. Apretó el puño con fuerza. Sabía que el final estaba cerca. Le quedaba una última batalla. Un último enfrentamiento, y necesitaba estar preparado. No entendía todavía qué significaba el pendiente vacío, pero eso podía esperar. Lo único claro en su mente era esto. Debía entrenar. Dominar cada afinidad obtenida. Fortalecer cuerpo, mente y espíritu. Subiría. Llegaría a la cima. Y fuera quien fuera el que lo esperara allí, el verdadero monarca de las sombras, o algo aún más desconocido, estaría listo para enfrentarlo. Naruto se giró, y comenzó su preparación final. Mientras Naruto finalizaba su enfrentamiento contra Radir en la Torre del Fin, en el mundo exterior, la cumbre de los Kages llegaba por fin a su conclusión. Tras un largo debate lleno de tensiones, sospechas y verdades a medias, Mifune se levantó para dar su veredicto final. Lamento haberlos hecho venir por un asunto que terminó siendo inconcluso. Sin embargo, esto era necesario para preservar la frágil paz que aún nos queda, declaró con solemnidad, mirando a cada Kage a los ojos. Les pido que, si bien no reconstruyan la confianza de inmediato, al menos mantengan una relación de respeto mutuo. Una guerra no tiene ganadores.
Todos perdemos. Desde el País del Hierro, me comprometo a colaborar en la búsqueda de los verdaderos responsables de los ataques falsos, y castigarlos con todo el peso de la ley. Muchas gracias, Mifune Dono, respondió Tsunade con un leve asentimiento, bajando la cabeza en señal de respeto. El silencio se apoderó de la sala, solo interrumpido por un suspiro profundo que pareció sincronizar a todos los presentes. Entonces, ¿oficialmente ya hemos terminado las negociaciones?, preguntó el Raikage, golpeando la mesa con su puño, rompiendo la quietud del momento. Varias miradas se dirigieron hacia él. Así es, Eidono. Quienes deseen quedarse en el País del Hierro, pueden hacerlo, pero solo por esta noche. Aquellos que quieran marcharse, tienen permiso para retirarse, respondió Mifune, inclinando la cabeza con cortesía. Ya veo. Muchas gracias, Mifune Dono, comentó Onoki, dejándose caer ligeramente hacia atrás. Cuando alcanzas cierta edad, hasta respirar se vuelve un esfuerzo, agregó, casi como una broma casual. Así es, asintió Mifune, con una sonrisa comprensiva. Pero en ese preciso instante, el estruendo de una explosión interrumpió la calma. Luego otra. Y otra más. La tierra tembló bajo sus pies, y el retumbar envolvió todo el recinto como una tormenta que llegaba sin aviso. ¿Qué está pasando?, exclamó Mifune, con los ojos bien abiertos mientras apretaba el mango de su katana y giraba hacia la dirección de las explosiones. Las detonaciones se multiplicaron. El eco crecía. El País del Hierro estaba siendo rodeado. Y justo cuando la atención de todos se volcó al caos externo, justo cuando el instinto de defensa bajó por una fracción de segundo ante el desconcierto, alguien se movió. Como una flecha disparada a quemarropa, una figura avanzó. En menos de un parpadeo cruzó la sala entera. Los Kages apenas reaccionaban cuando el sonido de una destrucción brutal sacudió el recinto. La mesa central de la cumbre explotó en astillas, despedazada por un golpe devastador. ¿Y dónde debía estar esa mesa? Estaba el Raikage, envuelto en rayos. Su cuerpo temblaba por la potencia de su movimiento. Su brazo permanecía extendido, con el puño cerrado y dirigido exactamente hacia el asiento donde había estado la Hokage. Exactamente donde había estado. ¿Por qué Tsunade ya no estaba en la sala? Todo ocurrió al mismo tiempo. Cuando Mifune dio un paso para intervenir, sintió el frío filo de una espada rozando su cuello. Giró apenas el rostro, y ahí estaba Darui, con una expresión gélida, carente de emoción. La traición se leía en su mirada como si siempre hubiese estado escrita ahí. Los guardaespaldas del líder del País del Hierro intentaron moverse, pero no llegaron lejos. Kitsuchi apareció por un flanco, Akatsuki por el otro. En un instante, los dos custodios fueron reducidos, aplastados por la fuerza abrumadora de los shinobi de Iwagakure. Cuando el grupo de Tsunagakure reaccionó, intentó dar un paso para frenar la situación, pero Temari se detuvo en seco. Un kunai, tan preciso como mortal, flotaba a centímetros de su garganta, sostenido con firmeza por una figura totalmente inesperada. Apenas logró contener el impulso de atacar. Sus guardaespaldas dieron un paso, pero no llegaron más lejos. Una enorme espada azul se interpuso en su camino, vibrando con chakra. El grupo de Kirigakure se les había adelantado. Incluso la misma Mizukage estaba entre ellos, ojos fríos, gesto decidido. En medio de la tensión, Kakashi y Jiraiya fueron los primeros en reaccionar. Avanzaron un paso, cada uno activando su chakra, pero se congelaron en seco. Sobre ellos, suspendido en el aire con una postura serena y letal, se encontraba Onoki. Sus manos formaban el ya conocido sello en forma de rombo. Y la dirección a la que apuntaba era clara. No se muevan, advirtió con una calma helada. En ese momento, las explosiones alcanzaron el edificio. Parte de las paredes se vinieron abajo con estruendo, dejando entrar el viento helado y la visión del horror exterior. Fuera de la sala de reuniones, el País del Hierro ardía. No había uno, ni dos, sino decenas de portales azules abiertos por toda la región. De ellos emergían shinobi de Iwagakure, Kirigakure y Kumogakure, armados, preparados, y organizados. Era una emboscada perfecta. Una ejecución milimétrica. Las negociaciones terminaron, declaró el Raikage, con la voz cargada de determinación y furia. Dio un paso hacia el borde del agujero dejado por la explosión, observando el punto donde Tsunade había desaparecido. Hoy, inicia la guerra. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente parte.